US told Wilmore. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Muchas de las grandes decisiones económicas de los próximos años van a pasar justamente por la sostenibilidad. La transición no trata únicamente de limitar impactos o de reducir emisiones. También es una oportunidad para todos, para construir economías más sólidas. ¿Estamos preparados para una transformación que ya está cambiando la economía, la energía y la forma en que vivimos? ¿Puede la sostenibilidad ser, además de un reto, una oportunidad de crecimiento? En este episodio de Blink abordamos las claves de la Semana de Sostenibilidad de BBVA, donde se han conectado temas como transición energética, movilidad sostenible, economía circular, eficiencia, mundo rural e igualdad. De la mano de Ángel Jiménez, responsable de Sostenibilidad España en BBVA, analizamos por qué la sostenibilidad ya no es solo una cuestión ambiental, sino una palanca estratégica para empresas, ciudades y territorios. Porque adaptarse antes y hacerlo con inteligencia puede marcar la diferencia en el futuro. Blink. Hola Ángel, ¿qué tal? Bienvenido a Blink, un gusto que estés hoy con nosotros. Muchas gracias, Reyes. Un gusto para mí también estar aquí contigo. Hoy vamos a hablar de la Semana de la Sostenibilidad que BBVA ha celebrado recientemente. En ella se han abordado temas tan diferentes como la energía, la movilidad, el agua, la circularidad, la eficiencia energética. ¿Qué buscaba realmente esta iniciativa? Pues verás, Reyes, la verdad es que la iniciativa, cuando comenzamos con ella, la idea que surgió era reunir en un mismo espacio conversaciones que normalmente están apareciendo de forma separada y que en el fondo están muy, muy interrelacionadas. Uh-huh. Durante varios días lo que hicimos fue unir empresas, instituciones, especialistas y debatir cómo la transición energética está cambiando la economía. ¿Qué retos se plantean? Identificar oportunidades, soluciones. En el fondo lo que ya estamos viendo es que la sostenibilidad no se percibe como una cuestión meramente ambiental, uh-huh, sino que es algo que afecta directamente a cómo producimos, cómo consumimos y cómo vivimos. Además, hay una idea importante que creo que es bueno que traslademos, y es que esta transformación no es algo que vaya a venir en el futuro, sino que es algo que está ocurriendo a día de hoy. Y quizá yo creo que la gran pregunta no es si el cambio va a llegar, sino cuál va a ser ese ritmo al que tenemos que implementar y si estamos preparados para ello. Durante mucho tiempo, Ángel, la sostenibilidad se ha asociado casi a una cuestión ética o reputacional. Cuéntanos, ¿por qué hoy se habla de ella en términos mucho más estratégicos? Pues porque muchas de las grandes decisiones económicas de los próximos años uh-huh, van a pasar justamente por la sostenibilidad. Es decir, hoy ¿de qué hablamos? Hoy hablamos de energía, hablamos de agua, de transporte, de materias primas o de dependencia exterior. Es decir, hay cuestiones que son muy, muy concretas que están afectando diariamente no solo a cualquier economía, a cualquier empresa, incluso a la vida de las personas. Además, por poner el punto, el contexto global yo creo que ha cambiado y está cambiando muchísimo, ¿no? Y en muy poco tiempo. La crisis energética que estamos viviendo, ¿no? En la guerra de Ucrania ya nos enseñó cómo podía pues variar, ¿no? O volatilizar o dar más volatilidad al mercado del gas, que nos afectaba a todos a nivel del precio de la energía. Uh-huh. Y ahora mismo el conflicto en Hormuz está siendo exactamente lo mismo, aunque con otras derivadas, ¿no? Las tensiones geopolíticas, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. Es decir, actualmente tengamos en cuenta que el 70% de las fuentes de energía que utilizamos en España, y no solo me refiero a lo que generamos electricidad, también lo que consumimos en nuestros hogares, en las empresas, etcétera, son de combustibles fósiles y no las producimos, las tenemos que importar. Nuestro modelo energético, en el fondo, y de costes, depende altamente de los vaivenes de la geopolítica actual. Por ejemplo, este año, yo creo que todos conocemos el Foro Económico Mundial en Davos, ¿no? Donde se celebra anualmente pues esa cima donde está el poder político, el empresarial y el social, y se fijó la confrontación geopolítica como uno de los mayores riesgos vista los próximos 2 años. Y esto fue en enero, uh-huh, antes del evento de Hormuz. Y yo creo que todo esto al final acelera una idea que es muy clara. Es que ya ser eficiente, ser resiliente y ser independiente en ciertas materias como la energética no es una opción, es una necesidad. Por lo tanto, la conversación ha cambiado, ¿no? Y ahora, donde la transición la veíamos como algo que ya era necesaria, es que ahora es
como decía al principio, qué velocidad tenemos que poner, qué sistemas o qué incentivos tenemos que poner en la mesa para acelerar esa independencia energética o que esa transición sea un hecho. Si hay un ámbito donde todo este cambio se ve especialmente claro, tal y como ya se ha estado comentando, es probablemente la energía, ¿no? Vámonos a España, que tiene mucho potencial renovable, pero da la sensación de que el reto empieza ahora, ¿no es así? Efectivamente, es tal cual lo estás comentando, Reyes. Es decir, generar energía renovable es solo una parte de la ecuación. Ahora el desafío que tenemos es ir más allá, es almacenarla, es distribuirla y es utilizarla de una forma más eficiente cuando realmente es necesario en el sistema, ¿no? Por ejemplo, la energía solar, yo creo que todos sabemos que pues, produce mucho durante unas horas muy concretas del día, que es cuando está el sol, obviamente. Pero claro, tenemos una necesidad de gestionar esa energía que hoy en día a veces es excedentaria para poder trasladarla a otras horas y poder estabilizar el sistema, tanto por un tema de costes como por un tema de gestión del sistema y de la manera en la que podemos operar y ser más competitivos a futuro dentro de la industria. ¿Aquí qué está entrando cuando hablamos de estos temas? Hablamos no solamente de la generación, como estaba comentando, que se ha disparado sobre todo en la parte de fotovoltaica solar. Estamos hablando de redes eléctricas, que necesitamos hacer una mayor inversión en distribución y transporte. Hablamos de almacenamiento para poder estabilizar el sistema. Y hablamos de incentivar la demanda, es decir, que hay una demanda de electricidad cada vez mayor, por lo tanto que podamos ir incentivando esa independencia a través de la electrificación. Porque al final todo esto, y lo comentaba en el punto anterior, deriva en algo que pesa cada día más, que es esa soberanía energética. Es decir, tenemos que depender menos del exterior y tener sistemas que sean seguros, que sean resilientes y que estemos preparados para que en caso de incertidumbre podamos seguir operando de una forma normal y de una forma competitiva respecto al resto de nuestra economía. A veces tengo la sensación de que la transición ecológica se plantea casi únicamente como un esfuerzo o una renuncia. Pero en estas sesiones ha aparecido otra idea, que la transición también puede ser una gran oportunidad económica. ¿Por qué? Pues básicamente porque cualquier transición, cualquier transformación, al final lleva generalmente aparejado una oportunidad económica. ¿Por qué? Lleva aparejado, en este caso lo vemos, nuevas industrias, nuevas tecnologías, innovación asociado con la mejora de la eficiencia. O sea, yo creo que eso lo podemos ver todos ya, y en España es bastante claro porque lo vemos en la cantidad de energías renovables, se habla mucho de baterías, se habla de eficiencia energética en empresas, en edificios, cómo podemos empezar a valorar residuos. En los últimos 5 años la inversión global ha aumentado desde los 1.000 millones de euros a 2.300 miles de millones de euros a nivel global. Es decir, la aceleración de ese tipo de inversiones es clarísima y la oportunidad justamente es una oportunidad económica derivada de esa transformación. Estamos viendo muchas empresas además, y parte de estas jornadas nos lo ha permitido ver, que descubren oportunidades derivadas de ser más eficientes sus procesos, de poder además reducir costes y ser menos dependientes de tecnologías o de fuentes de energía externas que no les permitía o que podía afectar a su negocio. Además hay un elemento estratégico, diría, que es bastante importante, y es que los países y las empresas en general tienen que asumir la transición como una palanca para mejorar su competitividad, la independencia energética que tienen. Y aquellas que lo hagan seguramente serán las que mejor se desarrollen o las que sobrevivan en mejores condiciones. Es un tema a veces incluso atado a la supervivencia. Por eso yo creo que cada vez se habla más de la sostenibilidad, pues no solo como una necesidad ambiental, que es el origen tal vez, sino como una oportunidad que es industrial, tecnológica y de inversión. Y además, esa transformación no afecta solo a grandes infraestructuras o a grandes industrias, también llega a algo tan cotidiano como los edificios, ¿no?, en los que vivimos y trabajamos. ¿Por qué la rehabilitación energética se ha convertido en un tema tan importante? Pues porque gran parte de los edificios que tenemos en España fueron construidos hace décadas y consumen mucha más energía de la que realmente sería necesaria a día de hoy. O sea, un edificio
ineficiente no es solo es que consuma más energía y por ende que tengas facturas más altas, como podemos ver todos los que podemos vivir en un piso, en un edificio. Es que también acaba perdiendo valor con el tiempo. Y eso, si no tenemos en cuenta además cómo afecta nuestra forma de vivir, al confort en el que podemos aplicar, ¿no? Yo creo que por eso la rehabilitación ya no se ve únicamente como una cuestión pues, meramente ambiental, que efectivamente una gran parte de las emisiones vienen derivadas de edificaciones o edificios que efectivamente no son eficientes, pero también tiene una aplicación económica y una aplicación social. Es decir, mejorar el aislamiento, la climatización o la eficiencia energética puede cambiar la calidad de vida de las personas e incrementar pues, el valor que tienen sus propiedades. Hay algo positivo, yo creo, también. Tenemos suerte de contar con herramientas e incentivos que están orientados a acelerar esta transformación, ¿no? Es cuando hablamos de cómo incentivar la demanda, digamos. Tenemos herramientas como las deducciones fiscales, los fondos Next Generation que vienen de Europa. Cada vez hay nuevas herramientas que las comunidades autónomas están poniendo en la mesa para generar ese incentivo. Los certificados de ahorro energético, los CAEs, que es una herramienta que cada vez va a ser más fundamental en nuestro ecosistema para poder electrificar o reducir o entrar en tecnologías que sean más eficientes. Y todo esto, pues, yo creo que son varios variables que van a ser clave para impulsar y financiar estas inversiones en el corto, medio y largo plazo. Algo parecido ocurre con la movilidad, ¿no es así? Porque muchas veces pensamos que la movilidad sostenible significa simplemente tener un coche eléctrico, pero el cambio parece mucho más profundo. Cuéntanos un poquito acerca de esto. Pues Reyes, yo creo que justamente es el punto que has comentado. La electrificación, los coches eléctricos es la parte que todo el mundo asocia mucho más, ¿no?, a esta parte sostenible. Pero el cambio es mucho, mucho más profundo. O sea, en realidad, ¿a qué se refiere? Se refiere a cómo nos movemos, cómo nos queremos mover y también afecta el diseño de las ciudades del futuro. Durante, te diría que décadas, pues muchas ciudades han crecido alrededor de un modelo que se mueve alrededor del coche privado. Y la pregunta ahora es, ¿cómo podemos utilizar esta transición para crear entornos que sean pues, más cómodos, que estén más conectados y que sean más habitables para todos los que las vivimos? ¿Esto qué implica? Pues en el fondo implica que tengamos un transporte público que esté más impulsado, que sea más eficiente, que la conexión que haya entre distintos medios de transporte y las ciudades estén pensadas para y por las personas. Y eso también, no digo que es un cambio de paradigma, se iba pensando mucho tiempo en ello, pero es una oportunidad para que ese cambio sea realizable, sea algo que podamos conseguir. Pero claro, también el reto ¿dónde está? En la inversión, obviamente, y en la infraestructura que tiene que acompañar a ese cambio. En el fondo, muy parecido con la electrificación o la energía que hablábamos al principio, la movilidad en el fondo también significa invertir y cambiar redes, estaciones, acceso, logística, incluso también tocar los hábitos que tenemos en el día a día, ¿no? Yo creo que parte de la clave que tenemos en esa transición no solamente es que sea sostenible de un punto de vista ambiental y económico, sino que tiene que tener un componente de practicidad, de accesibilidad para la gente. Ese punto social aquí puede ser incluso más relevante que en otros ámbitos. Y vamos a hablar ahora de un concepto que escuchamos constantemente, pero que no sé si todo el mundo sabe en qué consiste. Es la economía circular. ¿De qué estamos hablando realmente? Pues mira, en el fondo, Reyes, lo que hablamos es algo tan sencillo como dejar la lógica de usar y tirar, ¿no? Si lo simplificamos mucho. O sea, durante muchos años el modelo económico que todos conocemos, pues, ¿cómo ha funcionado? Pues consumimos o producimos, consumimos y generamos unos residuos que muchas veces no le damos ningún valor, ¿no? En el fondo, la economía circular es proponer un modelo distinto. ¿Cómo podemos aprovechar mejor esos recursos, tanto desde el punto de vista de producción, cómo podemos reducir, y cómo podemos diseñar productos que desde un principio nos permitan incluir materiales que ya sean residuos previamente? Es decir, cómo reutilizo ese tipo de material y cómo puedo reducir los desperdicios que genero.
Y aquellos residuos que has generado, la idea que hay detrás es poder darles un valor, que no sean arrojados a un vertedero, sino que podamos buscar maneras, y hay tecnologías que cada vez se desarrollan más, para intentar integrarlos de vuelta en la cadena de producción de ese mismo producto o de cualquier otro producto que podamos producir o que podamos necesitar. Un ejemplo muy claro son los envases o el agua. Yo creo que cada vez hay más empresas que empiezan a ver el agua además no solamente como un coste operativo, es que también hay un riesgo estratégico que puede condicionar su actividad a futuro. Yo creo que la tecnología que hay alrededor de la reutilización, la regeneración hídrica, está ganando mucha importancia porque además la regulación nos lleva en esa dirección, pero también de nuevo los costes operativos y los riesgos asociados que tienen las empresas que operan principalmente con este bien. En el fondo estamos hablando de qué es, pues hay que construir modelos económicos que sean menos dependientes, más eficientes y que nos permitan reutilizar o maximizar esos residuos que se generan en dicho proceso y valorizarlos en la medida de lo posible. Escuchando todos estos temas, Ángel, me da la sensación de que no estamos hablando solo de sostenibilidad, sino que estamos hablando de un cambio de modelo mucho más profundo. ¿Es así? Pues sí, yo creo que probablemente te diría que, Rayo, yo te diría que esta es una de las ideas más importantes que nos podemos llevar de todas estas conversaciones que te comentaba al principio que estamos teniendo alrededor de la sostenibilidad. Es decir, no estamos simplemente, y a lo mejor fue el origen, ¿no? Buscar reducir la contaminación, ¿no? Y contaminar menos, sino lo que estamos podemos decir que estamos rediseñando cómo producimos energía, cómo diseñamos y construimos ciudades, la forma en que nos movemos, la forma en que cambiamos nuestros hábitos o cómo gestionamos recursos que hoy en día son o van a ser escasos. Yo creo que igual que en su momento ha habido transformaciones a nivel de la humanidad y los más recientes los hemos visto, por ejemplo, con la digitalización que ha transformado en la manera en que la economía opera al día de hoy y sus modelos económicos, esta etapa que ya se abrió hace unos años y que va ajustándose en función de la situación, vemos que es una etapa que va a requerir años y años de inversiones para poder lograr ese objetivo final, que es cambiar los modelos productivos en todos los ámbitos. Entonces, esto en el fondo lo que está cambiando, y ya lo está haciendo desde hoy, es la manera en que las empresas empiezan a tomar sus decisiones y entienden que no transformarse es parte o es uno de los riesgos que están incluyendo dentro de sus análisis a la hora de decidir cuáles son sus planes estratégicos a futuro. Hasta ahora hemos hablado mucho de industria, hemos hablado de ciudades, pero ¿qué papel juega el mundo rural y la llamada España vaciada en esta transición? Fundamental. Es un papel que es fundamental. La España rural no debe entenderse únicamente como un espacio que necesita apoyo, sino como un territorio que genera soluciones, que genera talento y donde vamos a ver oportunidades, ¿no? que se van y se están generando ya. El reto demográfico es un desafío que es clave tanto para la cohesión social y para la cohesión económica. Un ejemplo perfecto es el sector agroalimentario o los proyectos de turismo experiencial, donde la innovación digital está demostrando que puedes tener modelos rentables donde conectas personas que quieren vivir y trabajar donde están sus raíces y generan un impacto que es social, que además podemos empezar a medir. Igual que estamos replanteando cómo producimos energía o cómo transformamos territorios, también parece que está cambiando la manera en la que tendemos las organizaciones y el talento. En Barcelona, por ejemplo, se celebró una sesión centrada en igualdad y crecimiento inclusivo. ¿Por qué temas como la diversidad o el liderazgo femenino forman cada vez más parte de esta conversación sobre sostenibilidad? Pues porque cuando hablamos de sostenibilidad, Reyes, no hablamos solamente de energía o de medio ambiente. Yo creo que también hablamos de cómo construimos y diseñamos organizaciones y sociedades que se tengan que adaptar mejor a este tipo de cambios. O sea, de hecho, el componente social es uno de los pilares
diría que es fundamental de los criterios ESG, que de hecho lo lleva incluido en sus siglas, y que cada vez está teniendo un mayor peso en la estrategia de las empresas. Yo creo que en la sesión de Barcelona apareció una idea muy clara, que es que la igualdad no debe entenderse únicamente como una cuestión meramente social o reputacional, sino que se tiene que entender como una palanca de competitividad y de crecimiento. En Barcelona se compartieron ejemplos concretos de empresas que están impulsando políticas de conciliación, de liderazgo femenino, de incorporación de mujeres a sectores que tradicionalmente a lo mejor están más masculinizados. Y cada vez hay más compañías que entienden que desaprovechar ese talento femenino supone también perder innovación, capacidad de adaptación y competitividad. Porque yo creo que igual que ocurre con la transición energética o la digitalización que hemos estado comentando ahora, pues las organizaciones que mejor integren este tipo de cambios probablemente también se están preparando para lo que va a venir en el futuro. Pues Ángel, vamos terminando ya. ¿Con qué idea deberíamos quedarnos de todo esto que hemos ido comentando? Pues como principal idea te diría que la transformación que estamos viviendo es un hecho, no es algo de futuro, es además mucho más profunda y seguramente mucho más compleja de lo que podemos pensar. Lo hemos comentado a lo largo de estos minutos que tenemos hoy, que hemos tenido hoy, pero vamos, no hablamos solamente de medio ambiente, hablamos de economías, hemos hablado de ciudades, de industria, de empleo, de calidad de vida, de energía, de independencia. O sea, como sugería la visión de Darwin, el éxito no pertenecerá necesariamente a aquellos que tienen más recursos el día de hoy, sino a quienes tengan esa audacia de adaptarse y transformarse más rápido. Probablemente las sociedades, empresas, territorios que mejor funcionen en el futuro serán los que hoy sepan transformarse de una manera más rápida y con más inteligencia. Y en el fondo yo creo que hay algo que es bastante esperanzador detrás de todo esto, y es que la transición no trata únicamente de limitar impactos o de reducir emisiones, también es una oportunidad para todos, para construir economías más sólidas, ciudades más habitables y, en el fondo, modelos de crecimiento que puedan ser más resilientes e inclusivos para todos. Pues con eso nos quedamos. Ángel Jiménez, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido súper interesante. Gracias a ti, Reyes. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.